Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda jornada que organiza el Colegio de Abogados de Quilmes conjuntamente con la Asociación de Abogados de Berazategui, el Círculo de Abogados de Florencio Varela y el Foro de Abogados de San Francisco Solano y Villa La Florida. Para nosotros es un gran honor tenerlos nuevamente a todos acá en esta gran concurrencia y con este gran disertante, el doctor Diego Ortiz. Antes de comenzar esta disertación, le vamos a dar la palabra a la vicepresidente primero del Colegio de Abogados de Quilmes, la doctora Natalia Mesina, para que salude en representación del Colegio de Abogados y abra esta segunda jornada. Luego va a saludar a los colegas la doctora Gisela Raiolo en representación de la Asociación de Abogados de Berazategui, y por supuesto también está presente el doctor Roberto Pucciarelli, presidente del Círculo de Abogados de Varela, quien también dirá unas palabras. Así que los dejo con Natalia. Por favor, Nati, un abrazo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un enorme gusto y les agradezco la posibilidad de poder abrir este segundo día de estas jornadas que bueno, son tan trascendentes, ¿no? Por dos razones. Una, porque nos juntamos todos, ¿no? El colegio, el Círculo de Abogados de Florencio Varela, el Foro de San Francisco Solano y Villa La Florida y la Asociación de Abogados de Berazategui. Otra es porque venimos de una jornada del día de ayer con una participación que lo hablábamos mientras esperábamos al doctor Ortiz, que estaba con unos temas de conexión. La verdad que la jornada de ayer tuvo más de 230 participantes, que por supuesto en función de las agendas de cada uno, porque estamos cada uno con sus cosas, entraban algunos a una charla y salían, pero llegamos a tener 230 participantes. Eso habla de la importancia que revisten estas jornadas y también de la importancia que para todos los colegas empezó a revestir también esta temática, ¿no? Esta temática que tiene mucho jurídico y también tiene un montón de una parte muy importante, y me parece que lo que es lo más importante que nos moviliza a nosotros en nuestra profesión, que es el sentido de justicia. Digamos, uno cuando aborda estos temas de violencia de género, de acceso, de abordaje integral, de miradas interdisciplinarias, de esta temática, y empieza a profundizar, se da cuenta que más allá de ejercer la profesión, está llevando adelante, digamos, con un profundo sentido de justicia, el derecho o la defensa de sus representados. Así que celebro este encuentro, les agradezco en nombre del Colegio de Abogados de Quilmes y del presidente Bienvenido Rodríguez Basalo, que estuvo ayer y hoy no pudo estar, la presencia de todos ustedes y, por supuesto, celebro la iniciativa de estas 4 instituciones juntas, porque realmente nos fortalece como profesionales del derecho. Así que, bueno, doy formalmente abierta y bienvenidos a todos. Gracias al excelente disertante de hoy, Diego Ortiz. Diego es un matriculado de Quilmes, pero además que tiene un enorme compromiso con esta temática y yo no quiero herir a nadie, pero debe ser de los que más sabe de esto. Así que gracias, Diego, por estar hoy. Gracias a todos. Doctora Raiolo, la escuchamos. Buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación de Berazategui, quería agradecerles al Colegio de Abogados de Quilmes, al Círculo de Abogados de Varela, al Foro del Solano, por la enorme oportunidad de trabajar en conjunto. Es un gusto. Gracias a todos los colegas que hoy participan en esta nueva jornada, y en especial al disertante Diego Ortiz. Bueno, muchas gracias a todos y muy contentos de trabajar en forma conjunta. Gracias. Gracias, doctora. Roberto, te escuchamos en representación del Círculo de Varela. Buenas tardes para todos y todas. Es un gusto estar presente, representar al Círculo de Abogados. Traigo los saludos de la comisión directiva. Señora vicepresidente del Colegio de Abogados, doctora Natalia Mesina, gracias por abrir esta charla y estar presente el día de hoy. La doctora Mirta Fraile, que andaba por ahí,
hace un ratito estuvimos charlando, representación de la Asociación de Abogados de Berazategui, la doctora que se encarga de todo, que arma todo y es el motor de todo esto. Doctora Rupete, gracias. Doctora Raiolo, por estar presente en representación del Foro de Abogados de Solano. No tengo más palabras de agradecimiento para un colega distinguido, respetado y amigo de las instituciones que hoy estamos aquí, porque siempre que lo convocamos nos trae lo último en la temática que él maneja. Así que, doctor Diego Ortiz, agradecido y la verdad feliz de que en esta nueva jornada segunda, que seguramente va a haber alguna tercera y alguna cuarta más adelante, nos puede ilustrar con lo último de la temática que usted maneja. Cedo la palabra, no los aburro más, y le agradezco en nombre de la comisión directiva y de los abogados de Varela que estamos acá presentes en esta jornada. Gracias. Gracias, Roberto. Bueno, en nombre del Foro de Abogados de San Francisco Solano y Villa La Florida, bienvenidos a todos. Para el foro es la primera vez que trabajamos con el doctor Ortiz. Sin embargo, cuando lo invitamos fue un rotundo sí del primer momento, así que le agradecemos y los dejamos a todos que disfruten esta charla, como les digo siempre, que sigamos capacitándonos y agradecida de poder trabajar con estas instituciones que ya somos un solo grupo, porque eso es lo que tiene Quilmes, que tiene esta unión entre las 4 instituciones y que podemos trabajar libremente. Así que les agradezco a todos, bienvenidos nuevamente, los dejo con el doctor Diego Ortiz. Diego, bienvenido, te escuchamos. Muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contento y también muy emocionado porque tengo un poco de mi corazón en cada una de las instituciones, bueno, con el Círculo de Varela, con el Foro de San Francisco Solano, con el Colegio de Abogados de Quilmes, pero especialmente hoy recordaba con la Asociación de Abogados de Berazategui, que fue como mis primeros pasos de capacitación. Yo iba a una cafetería ahí en la esquina, La Ideal, donde hacían actividades, y fui a escuchar a Róveda, fui a escuchar a Balián, creo que en una charla de accidente de tránsito. Estamos hablando del año ñaupa, me acuerdo que nos daban unas medialunas gigantes y yo me sentía tan bien en ese lugar. Era como un salón de fiesta, como un gimnasio, no sé, era una cafetería. Y en ese momento es como que uno brillaba de solo estar presente y escuchar esas capacitaciones, ¿no? Creo que fui unas cuantas porque que se fueron dando. Y siempre me pregunté, la verdad, qué lindo el espacio que se daba para la Asociación de Abogados de Berazategui, ¿sí? La verdad que tengo esos recuerdos de la asociación. Pero bueno, primero me gustaría tratar de preparar algo muy original, porque siempre tengo oportunidades de dar charlas y capacitaciones en donde hay muchísima gente de otras profesiones, pero hoy voy a hacer lo más técnico, jurídico, lo más procesal, práctico, para que ustedes de estos no solo se lleven una charla, sino también se puedan llevar alguna que otra herramienta práctica de actuación profesional, ¿sí? Voy a tratar de ser un poco hincha con lo técnico. Si después dejamos un buen espacio para las preguntas, ahí veo a Juan Carlos, al doctor Carretero, un montón de amigos, a Anita Shore, un montón de gente amiga de Quilmes y de otros lugares, que uno se va haciendo amigos, colegas, amigos, y yo siempre ya digo, a esta altura a uno lo convocan porque es buena onda y nada más. No sé si es porque sé de violencia, pero saben que siempre estoy presente con muchas ganas de participar y de estar siempre activo en el aprendizaje, ¿no? Bien, si yo me ubicaría en 5 minutos en el año 2000, hablando de procedimiento de violencia, pasarían varias bolas de fardo diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Acá no se habla del tema. Yo trabajaba en un estudio jurídico de ayudante en Barrio Marítimo pertenece a Berazategui, ustedes lo saben, y trabajaba en el estudio en la cual, bueno, nadie se atrevía a decir, mirá, yo soy especialista en violencia o yo llevo casos de violencia. De hecho, esos casos eran mal llamados casos clavo, como diciendo yo tengo un juicio ejecutivo, tengo un daño sin perjuicio y ahora mi cliente tuvo un problema con la pareja, entonces me trajo el expediente de violencia. Esa era como la lógica que se manejaba. No había un estudio procesal y sustancial profundizado del procedimiento, ¿no? En ese momento me llamaba tanto la atención, usaba un sistema de computación, pero era otro del año de ñaupa,
era en blanco y negro, parecía la tortuguita del logo, era terrible. Pero bueno, esas fueron mis experiencias como ayudante de estudio jurídico, ahí en Barrio Marítimo. Después, yo sé que hay algo que fue marcando. Me ubiqué en el 2000 estratégicamente, porque sabemos que en el 2000 ya estaban las convenciones internacionales CEDAW y Belén do Pará, de la cual Argentina es Estado parte. Ya en el 2000 estaban las leyes de protección contra violencia familiar de capital, de ciudad, de provincia de Buenos Aires y de varias provincias de nuestro país. O sea que por lo menos no había excusa para darle un tratamiento de estudio y de investigación al procedimiento de violencia. Había algún que otro articulito, había algún que otro material donde uno podía leer, acceder y disfrutar, pero no había un asentamiento de conocimiento y avidez para poder aprender. Esto no es una crítica, sino es un poquito graficar ese contexto. Hay algo que marcó un punto muy claro de inflexión, que es la 26485, en el año 2009. Porque antes de esa ley estaba la Convención Belén do Pará conjugando con la Ley de Violencia Familiar de Provincia de Buenos Aires 12569. Creo que significó que si tratábamos de meter la cuestión de género a la ley de provincia, nos acaban rajando como diciendo, bueno, ¿qué es esto? Esto es Convención Belén do Pará, ¿esto qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Entonces, la 26485 trae claramente el tema de violencia de género en su modalidad familiar y también empieza a marcar nuevamente, barajar nuevamente las cartas, diciendo, ojo, hay algo nuevo. Hay un análisis de procedimiento de violencia familiar con perspectiva de género como herramienta de análisis, o también contemplar el maltrato infantil, pero ya como un estudio legal, ¿no? Y ya ubicándome un poquito en el 2009, donde estamos hablando ya hace varios años, 2009, no nos imaginemos que esto fue ayer, las capacitaciones en violencia fueron de alguna manera una cada tanto. Cuando uno iba a una capacitación, yo fui a varias, fui a alguna en la UBA con la licenciada Alicia Usni, fui también a algunas en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, algunas que otras también en Quilmes, tenía leído el librito de Zulema Caruso de Gundín, tenía algunas cositas de Gustavo Alvide, yo me venía formando, ¿no? Salió un concurso ahí en Colegio de Abogados de Capital, se llamaba el Nobel Abogado Dice. Entonces yo lo que quise hacer es analizar la Constitución Nacional con perspectiva de género en ese momento, ¿no? Bueno, fue como una renovación. Y a nivel procedimental, la 26485 trajo después las diferentes leyes de adhesión a la 26485. Cada provincia de nuestro país se fue adhiriendo en la parte procesal a la 26485. Y acá pongo el punto, porque estamos hablando de aspectos procesales del procedimiento de violencia. ¿Qué significó la adhesión provincial de la 26485? Que en todo el país se podía aplicar la 26485 en su totalidad, en su integralidad. O sea que si había un artículo de corte procesal en Formosa, con la ley de adhesión se podía aplicar sin ningún problema. Entonces esto permitió la aplicación de las leyes adjetivas, de los artículos adjetivos de la 26485 en cualquier provincia de nuestro país. Y esto también significó, a partir del 2010 en adelante, en la cual empezamos a poner la lupa diciendo, no, el procedimiento de violencia me parece que le voy a tener que dar un poquito más de bolilla porque trae sus cosas nuevas. En ese momento yo me encontraba estudiando también especializaciones en Derecho de Familia y demás, y siempre me llamó esto la atención. Cuando se hablaba, por ejemplo, de un tema que era medidas cautelares. Yo decía, bueno, medidas cautelares en el Derecho de Familia compartirá alguna que otra cosa con las medidas cautelares en violencia familiar. Pero estoy seguro que las medidas cautelares en violencia familiar son totalmente diferentes a las medidas cautelares en el derecho de familia. De hecho, las medidas cautelares en violencia familiar se están llamando medidas de protección. Es como si fuera un sinónimo de la temática de medidas cautelares. Uno habla ya de medidas de protección. De hecho, el último libro, me voy a pasar el chivo, que lo debo tener por acá. Mi último libro, vamos a aprovechar y pasamos al chivo, que es Actualidad de las medidas de protección, es
totalmente, el término es muy tramposo, porque a partir de ese 2010 empezó a haber también una gran postura procesal de empezar a comprender y enmarcar el procedimiento de violencia familiar. Entonces todo esto, la ley 26.485, sí. Entonces todo esto en mí llevó como una maraña de cosas y para poder sacar y desandar un camino de investigación que me llevó hasta acá, a hablar con ustedes. Pero esto no termina acá, porque el análisis y la reinterpretación del procedimiento de violencia familiar fue dando un gran vuelco sustancial y procesal desde marzo del 2020 con la pandemia. La pandemia trajo, esto vamos a usar unos grandes puntos de pensamiento, la pandemia trajo también una readaptación procesal al procedimiento de violencia familiar. ¿Sí? Ahí está. El libro es, ahí está, muchas gracias, Cintia, me pregunta el libro. El libro es Actualidad de las medidas en el procedimiento de violencia familiar, ediciones jurídicas. Tu tasador, mi tasador. Joyas ley, me parece. Pero bueno, avancemos porque es una charla seria. Lo que tenemos que empezar a pensar es que más allá que el procedimiento de violencia familiar es distinto, la pandemia va tratando de alguna manera readecuarse, no solo al contexto familiar que el caso presenta, sino al contexto social que nos presenta la pandemia en virtud de la protección de la salud pública de los argentinos y de varios países del mundo, O lo que sea que, y esto también, y acá me voy a empezar a poner muy así de encadenar todos los temas para llegar a explicar dónde se fueron dando todas las variaciones. Primero, siempre explico esto, para que uno ya no dude de que el procedimiento de violencia familiar es especial. El procedimiento de violencia familiar, gente, compañeras y compañeros, se maneja en 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Se toma un hecho actual de violencia presente, se contextualiza con los hechos pasados, para que la autoridad judicial pueda de alguna manera, mediante la adopción de una medida, prever lo que pueda ocurrir en el futuro. Por eso yo saqué un articulito hace un tiempo que se llamaba Los 3 tiempos del procedimiento de violencia. Si uno no lo entiende de esta manera, ahí la veo a Mara, y le mando un beso grande a Mara, si uno no ve estos 3 tiempos en el procedimiento de violencia, puede incurrir en un error en la cual la autoridad judicial, cuando resuelve una medida, no toma en cuenta lo pasado para reprender o culpabilizar al denunciado, sino que toma en cuenta los hechos de violencia pasados, contextualizados con el presente, tomados con el presente, para tomar una medida de protección, evitando que en el futuro se reitere o se incremente la situación de violencia. Y esto tiene que ser por lo menos un himno para tenerlo en cuenta. ¿Por qué llegamos a hacer esto, Juan Carlos? ¿Por qué nosotros vamos a hacer un procedimiento de violencia? ¿Por qué? Por esto, porque yo tengo que conseguir una medida para que pueda protegerla a usted, evitando que puedan pasar cosas en el futuro. Pero que la jueza de paz o el juez de paz hace futurología, no. Le estoy acercando los hechos pasados de violencia y hay un hecho actual e inminente que amerita la urgencia de la decisión judicial a los fines de obtener medidas de protección. Y esto también es importante, ¿sí? La estructura, el esqueleto del procedimiento de violencia. Y ahí de otro lado va a decir, no, Diego, yo prefiero meterme con lo penal. Bueno, nadie está discutiendo eso, pero sabemos que lo penal implica una investigación de un delito especial vinculado a la violencia de género en su modalidad familiar o a la violencia familiar. Eso no estoy discutiendo otras estructuras procesales en el foro penal o en el fuero procesal penal. Lo que estoy diciendo es que el procedimiento de violencia familiar es un procedimiento totalmente distinto. Y al ser distinto, ya las leyes especiales de protección contra la violencia familiar y de género marcaban esa distinción. Ustedes saben que esto no terminó acá. Me ubiqué en el 2010 y empecé a explicar estructura. Pero aparece algo que es el 2015, la sanción del Código Civil Comercial, mediante la ley 26.994. Esto marca claramente algo. Primero, yo los invito a ustedes, las invito, compañeras, que busquen en el Código Civil Comercial dónde está el procedimiento de violencia familiar. No está. Ya el procedimiento de violencia familiar tiene su marco normativo nacional e internacional específico.
no está. Sin embargo, hay dos artículos que tienen que tener en cuenta cuando hablamos del Código Civil y Comercial. Esto lo repito hasta el hartazgo, porque incide también en la actuación procesal que cada uno y cada una de ustedes vaya a hacer. Ahí está muy bien Cintia con el mate a mano. Los artículos son artículos 1 y 2. Tomás está serio ahí concentrado. Creo que es el único que está concentrado. 1 y 2 del Código Civil y Comercial. Fíjense que el artículo 1 y 2 me permite a mí abrir el abanico de las convenciones internacionales, las disposiciones de las convenciones internacionales, CEDAW, Belén do Pará, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención de las personas que tengan una discapacidad, permite el artículo 1 y 2 a interpretar una ley de violencia e incorporar las disposiciones de las convenciones internacionales, sin quitar los tratados internacionales de derechos humanos que adquieren jerarquía constitucional por vía del artículo 75, inciso 22. O sea, no es que se queda esto acá. El 2015 nos trajo esto, pero ¿saben qué? Esto se sigue, porque en el 2019 hubo dos modificaciones muy claras, la 27.501, la 27.533. Estas dos modificaciones modifican la 26.485. Incorporan el acoso callejero como modalidad, incorporan el tipo y modalidad de violencia política y aclaran que la violencia es en razón del género. Porque no es que yo le quiero sacar los anteojos a Cintia porque me gustan los anteojos de Cintia, sino lo que yo quiero, como la conozco a Cintia, tengo un vínculo, hace un año que estamos de novio, ella está embarazada, yo aprovecho esa situación de subordinación en la cual está en el trato de Cintia y mío, te uso de actriz, Cintia, perdón. Entonces, aprovecho esa situación de subordinación y en base a esa relación de desigual de poder que se da en la familia, ejerzo violencia física, psicológica, verbal, ambiental y demás. Esto es lo que quise explicar cuando expliqué la estructura del procedimiento, es solo un resumen de todo el contenido que tiene la propia estructura. Pero cada uno del marco normativo que ustedes analicen, cada uno del marco normativo, tiene que tener en cuenta esto, ¿sí? Esta estructura procesal. Algo que arrancaría a hablar, ya hablé más o menos de la estructura del procedimiento, ahora que presente, pasado y futuro, si ustedes quieren ahondar más sobre la cuestión normativa, el encastre de las normas y por qué fue necesario la adhesión de cada una de las provincias de nuestro país a la 26.485, hay un videíto que yo hice para una asociación amiga que se llama, pongan mi nombre en YouTube, La Fuerza de las Normas, y ahí explica todo muy claramente el tema de la aplicación normativa en el procedimiento de violencia. Pero me voy a ir a la parte inicial. La parte inicial me marca lo primero que es el acceso a justicia o el principio procesal de tutela judicial efectiva. Yo acá tengo que tener otro elemento para poder resolver de manera inmediata y frenar una situación de violencia futura, que se incremente o se repita. Tengo que tener en cuenta que la urgencia en la decisión. De ahí la necesidad de obtener una tutela judicial efectiva, que se corra de cualquier formalismo y que tenga una finalidad tuitiva de protección de la integridad psicofísica de las personas intervinientes. O sea que acá les recomiendo que lean la recomendación general del Comité de la CEDAW 33. Recomendación del Comité de la CEDAW 33 que habla específicamente de acceso a justicia en este procedimiento. Ahí Mana me va aportando el material. Esto que marca la distinción del acceso a justicia en este procedimiento, en el 2008 aparece un instrumento importantísimo que la acordada 5 del 2009 de la Corte Suprema de Justicia lo renueva, le da una importancia como guía de actuación, que son las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. La regla 3 de Brasilia, la regla 10 y 14 son fundamentales para entender dentro de las causas de vulnerabilidad al género y hablando también de que las personas que atraviesan una situación que avasalle su integridad psicofísica, obviamente se encuentran vulnerables y encuentran obstáculos para acceder a la justicia. O sea que ya en sí el acceso a justicia es específico, pero el acceso a justicia no es nada si yo no habilito otro tema, el tema procesal de la competencia.
El otro día leí un artículo de un juez correntino, el doctor Ledesma, que hablaba de competencia preventiva en violencia. Yo cuando lo leo me queda claro que el artículo 21 y 22 de la 26485 no deja lugar a dudas que aún en caso de incompetencia, la autoridad judicial puede tomar medidas de protección porque el elemento que sigue estando es la urgencia, más allá del pase de las actuaciones correspondientes al juzgado que por turno y jurisdicción corresponda. O sea que este tipo de procedimiento marca también la competencia, porque sin saber la competencia hay una inseguridad jurídica, hay una incertidumbre. Y esa incertidumbre repercute en la atención de la persona, corta el circuito de atención en la violencia. O sea que la competencia no es solo un instituto procesal, es importante para comprender cuál va a ser el juez o jueza que dirima esta cuestión. ¿De qué materia? ¿De qué competencia territorial? Entonces, en eso también hay que darle el análisis de fondo al Instituto Procesal de la Competencia. Y leí ese artículo que es muy interesante del doctor Ledesma, que es muy corto. Cualquier cosa yo después lo busco y estamos en contacto. Pero me llamaba la atención eso, de empezar a justificar, de decir, bueno, se trata de proteger un derecho sustancial, no se trata de proteger solamente una cuestión procesal. Pero la competencia da lugar a otro instituto de derecho procesal. La legitimación activa. ¿Quiénes son los que pueden denunciar? ¿Quiénes son las personas que puedan denunciar? Y lo que ha traído las leyes de violencia familiar, que fueron completando con la interpretación doctrinaria y jurisprudencial, es la interpretación que se fue dando de ampliar los legitimados activos. Ya los legitimados activos, más allá de la persona mayor de edad, se habilita también a la persona menor de edad sin perjuicio de las actuaciones de las instituciones vinculadas a niñez y adolescencia. Sabemos que si la normativa de niñez y adolescencia habla del derecho del niño a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta, la participación procesal, las observaciones generales del Comité del Derecho del Niño, la 8, la 12, la 13, si hablamos de que la Convención de los Derechos del Niño, la 26061, la Ley 114 de Capital, la 13298 de provincia, todo ese plexo normativo de niñez y adolescencia, cuando hablamos de un niño, adolescente involucrado en una situación de violencia de cualquier tipo, yo tengo que aplicar ese marco normativo. Y los postulados y lo que se infiere de ese marco normativo. Se abre un gran espectro en la legitimación activa. Y se abre también un espectro en la legitimación activa, por ejemplo, cuando hablamos de personas mayores, que antes se hablaba de adultos mayores. La ley 5420 de Capital habla de adultos mayores, pero la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, artículo 9, habla del derecho a las personas mayores a vivir una vida libre de violencia. Y esto es importante porque habilita los mecanismos de actuación procesal y de denuncia que sean los más ágiles para esas personas mayores, esas personas mayores. Esto, por ejemplo, esto tendríamos que acompasarlo también con la recomendación 27 de la CEDAW, que habla específicamente que no es lo mismo un hombre mayor que una mujer mayor, y ahí hay un componente de género. Habla de que la mujer mayor, ejemplo, 80 años, para dar un ejemplo, es vista como una carga para sus hijos, como un despojo. Eso lo dice la recomendación 27 de la CEDAW. Ahí también sugiero que puedan leer esa recomendación. Por otro lado, abriendo el abanico de legitimados activos, nombramos niños, niñas, adolescentes, nombramos personas mayores, y acá hay un tema tabú. Las instituciones de salud y educativas tienen que denunciar, tienen que poner en conocimiento. Lo que yo voy a decir es esto. Sabemos que el fundamento de por qué las instituciones educativas y de salud y la ley de provincia es mucho más amplia con esto, habilita la denuncia porque son las instituciones más cercanas a un niño, niña, adolescente, la escuela. Una mujer que huye y termina en un hospital, el personal de la institución, el personal profesional o no de la institución de salud. O sea que ese es el fundamento madre para hablar de denuncia obligatoria. Lo que hay que trabajar es cuidar a los que cuidan. ¿Qué pasa con los que denuncian? ¿Qué pasa con la maestra de grado que denuncia
porque un niño fue maltratado en su escuela. ¿Y cómo la protegemos a ella? Desde el punto de vista institucional, vía judicial, vía comisaría, vía centros de atención. ¿De qué manera se trabaja? Pero la legitimación activa en los últimos años se fue abriendo, se fue abriendo. Último tema de legitimación activa, para avanzar con los temas. El tema de la legitimación activa de las personas que tengan algún tipo de padecimiento mental o discapacidad. Esto también a tener en cuenta, porque el Código Civil y Comercial aclaró que por más que la sentencia en la cual se haya declarado la incapacidad de la persona limite un determinado acto, esto no quita que para el acto de denunciar la persona no pueda presentarse y hacer una denuncia de violencia contra un apoyo, contra un curador, contra un progenitor, contra una progenitora y demás. Eso ha traído también, hablando de legitimación activa, pero me voy a correr un poco más. Hablamos un poco de procedimiento, estructura, acceso a justicia, competencia, legitimación activa. Tengo que hablar de la denuncia. La denuncia de violencia no deja de ser un acto jurídico que implica poner en conocimiento judicial, instar la actividad jurisdiccional a los fines de obtener una medida de protección. Eso sería como brevemente lo que significa una denuncia de violencia. La incorporación temática a la denuncia de violencia, si hablamos de género, claramente la denuncia de violencia es una transgresión de la cultura patriarcal. Es poner en conocimiento público lo que se ha ocultado en el pasado, lo que se ha guardado entre cuatro paredes. Los trapos ahora se lavan afuera de la casa, ya no era que los trapitos sucios se lavan dentro de la casa. Haciendo la denuncia, los trapos se lavan fuera de la casa. O sea que también tener en cuenta ese concepto de denuncia. ¿Y qué es lo nuevo que ha traído? ¿Qué es lo nuevo que ha traído en materia de denuncia? Más allá de pedir la actualidad de un hecho, que la actualidad no es un concepto totalmente taxativo, no es que tiene que haber pasado hace 1 hora o hace 2 horas, sino que tiene que haber una urgencia, algo inminente por el cual el juez o jueza tiene que proteger. Ahora no se exige la cronicidad de un hecho de violencia, porque en los términos de la temática se hablaba de cronicidad. Bueno, me pegaba 2 veces por semana, me insultaba 1 vez por día. O sea que un mismo acto puede tener envergadura suficiente para habilitar la instancia jurisdiccional, para abrir el procedimiento de violencia familiar. Esto es un punto nuevo. El otro punto nuevo, se habla muy, muy, muy de a poquito, porque esto no puede servir como tarro para todo, el tema de la denuncia como acto de cuidado. Si yo estoy denunciando que mi pareja me llamó desde la cárcel, que el mes que viene va a salir y me va a matar, me dijo que conoce, o no me dijo me va a matar, me dijo que conoce mi dirección, por más que no haya un hecho actual de violencia, por más que solo me diga conozco tu dirección, si hay un antecedente y hay un indicio por el cual esta persona se siente en riesgo y en peligro, se hablaría de la denuncia como un acto de cuidado. Es como cuando no hay un hecho actual de violencia claro, pero hay ciertos elementos concordantes de que esta persona necesita ser protegida mediante una medida. Esa es la explicación más clara. Esa es la explicación más clara. ¿Se entiende? No es para todos los casos. No es que, la persona me dio un beso en un almacén, ya voy y la denuncio. No, no. Estamos hablando de que hay casos en los cuales existen elementos concordantes e incluso antecedentes e incluso el que va a ser denunciado ya ha sido denunciado por otra pareja o incluso el que va a ser denunciado ya ha sido denunciado por abuso sexual y de alguna manera se va a acercarse a la casa de mi hija, que mi hija tiene 13 años y yo en ese momento, bueno, cada caso es un mundo. Pero a lo que apunto es eso, empezar a trabajar también con el concepto de denuncia de violencia en sí. La denuncia de violencia va acompañada de otro tema que me gusta mucho hablar porque, bueno, yo coordino un proyecto muy sencillo hace ya 3 años que se llama acompañante. Yo siempre explico esto. La figura del acompañante está en la ley desde el año 2009. Las reglas 65 de Brasilia hablaba de referente emocional. El acompañante, al estar puesto en una ley, se convierte en un instituto procesal. ¿Por qué? Porque al ponerlo en la norma,
lo estoy legitimando para actuar en el procedimiento, no como parte en sentido técnico jurídico, sino como acompañante con el objeto de preservar la salud física y psicológica. Lo dice claramente el artículo 25 de la 26485 y el artículo 7 ter. El artículo 7 ter de la 12569, que incorpora la figura del acompañante, No es 7 ter, no era 7 ter, me parece que 7 bis. Ya estoy ahí estoy con el tema de la... Pero a lo que apunto es que la figura del acompañante da un marco de actuación procesal que no le quita poder por no ser parte, pero es una persona que puede acompañar a la otra en cualquier instancia del procedimiento. Y eso también hay que empezar a tenerlo en cuenta. Y les digo más. Cuando explica el artículo 26 de la 26485 la medida de restitución de efectos personales, el decreto reglamentario 1011 del 2010, que comenta el artículo 26 de restitución de efectos personales, dice, ahí a Noelia le llegó visita, dice que en la restitución de efectos personales, dice que la figura del acompañante puede estar acompañando a la parte denunciante a retirar los efectos personales en compañía del oficial de justicia y del Poder Policial. O sea, lean el decreto reglamentario cuando comenta la restitución de efectos personales y le da el poderío a la figura del acompañante. Y le digo más, cuando el Poder Policial se capacita y hay resoluciones vinculadas a la violencia, la figura del acompañante tiene su recepción en esa resolución. Y les digo más, en Uruguay se trabaja mucho con la figura del acompañante. Hay un compañero, un alumno, amigo, que hizo una capacitación y me dijo, esta figura del acompañante es espectacular, porque es una figura que habilita a cualquier persona que pueda acompañar a la otra en el procedimiento de violencia sin quitarle ningún tipo de importancia y poderío a la parte denunciante, pero fortaleciéndola también, y esto hace que el procedimiento de violencia sea distinto. O ustedes para un juicio ejecutivo tienen un acompañante, o para un... No, solamente en el procedimiento de violencia está la figura del acompañante. Es una figura muy específica. No me vengan a preguntar diciendo qué acompañante terapéutico, acompañante sexual, no. Estamos hablando de acompañante cualquier persona. La prima, el primo, la comadre, la hermana, el hermano, el vecino, cualquiera puede ser acompañante. Y esto no es poca cosa porque las personas mayores muchas veces van acompañadas de un vecino y vecina que la acompañe en un proceso y que la persona no se sienta sola, en un proceso que requiere contención, en un proceso de corte humanístico más que claro. Entonces, eso también tenemos que ir viéndolo. La denuncia, ya hablamos de 6 institutos procesales, pero no quiero dejar de resaltar esto. No solo la denuncia ha cambiado, los tipos de violencia se fueron diversificando. ¿Dónde está Juan Carlos, que habló de violencia el otro día, de género digital, algo así? O sea que los tipos de violencia se fueron diversificando. Ustedes leen una ley de violencia de la década del 90, va a haber 2 tipos de violencia, física y psicológica. Algunos decían psíquica, maltrato psíquico, violencia psíquica, pero después ahora empezamos a hablar de violencia simbólica del procedimiento de violencia. Empezamos a hablar de violencia sexual, quitándole la impronta penal que la tiene y está perfecto. Empezamos a hablar de violencia económica. Y cada uno de estos tipos tiene su aspecto procesal. La idea no es ahondarlo. Empezamos a hablar de violencia de género digital. Que la violencia de género digital, ¿sabe qué la trajo? La trajo la medida de prohibición de contacto. Porque la prohibición de contacto, como medida, no está expresamente en la norma. Fue creada por vía doctrinaria y jurisprudencial. Algunas leyes modernas de violencia instalan la prohibición de contacto. Pero la violencia digital es el resultado de decir, no solo te acerques a mí cuerpo a cuerpo, sino que no me mandes mensaje de texto, no me mandes WhatsApp, no me mandes correo electrónico, no me mandes paloma mensajera, no me jodas más, no me molestes más. O sea que la prohibición era psicológica. Por eso, en los últimos años nos dimos cuenta de que la prohibición de acercamiento se tenía que separar de la prohibición de contacto para ser estudiada. Por eso ahora afloran muchísimas capacitaciones de violencia de género digital, de Alejandro San Juan, doctor Carretero, después vi a una de la doctora Joana Faliero. Yo sigo mucho a mis colegas porque al contrario, nos vamos nutriéndonos constantemente.
Y de esa manera uno se va dando cuenta que el procedimiento de violencia no tiene fin, no tiene fin. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se va rearmando. Ustedes saben que, no me quiero saltear eso, pero me preguntaban mucho, hablando de tipos de violencia, digo, ¿dónde está la violencia ambiental? ¿Dónde está la violencia verbal? Entonces yo le decía, mira, la violencia ambiental es un tipo de violencia que si bien no está claro en la 26485, está en curso en la violencia psicológica, la violencia ambiental fue creada por los profesionales de otras disciplinas, por ustedes psicólogas, trabajadoras sociales, por ustedes fueron creando este tipo de violencia en la cual el ambiente puede ser también hostil y puede generar alguna situación de agresión y violencia. Porque si yo a Blanca, tomando mate con Blanca, ni la toco, pero le pongo un cuchillo en la mesa, así, ni la toqué, el ambiente que se creó, ya Blanca el bizcocho de grasa le va a caer mal, pésimo, pésimo. La violencia ambiental es eso, recrudece el ambiente, genera un ambiente hostil. ¿Sí? Esto es así. Y por otro lado, la otra violencia verbal, el insulto, cada vez va teniendo su entidad independiente, pero está claramente dentro de la violencia psicológica. Pero muchos le dan autonomía. Bueno, empezamos también a estudiar cada uno de los temas, empezamos a desglosar cada uno de estos temas. La violencia económica realmente es mi pasión. ¿Por qué es mi pasión? Porque yo me saqué todos los perjuicios que yo tenía de eso. Yo pensaba que la violencia económica era para la gente de alta sociedad, como diciendo la Cruz de Fortabá, Dolores Blaquier, pero yo imaginaba, viste, qué sé yo, San Isidro, Los Campos, Cardales, qué sé yo, como dijo una señora, ahora me voy a llorar a los Cardales, me dijo una vez que atendí un caso, pero yo decía, gente cheta la violencia económica. No, no, es la gente, la negación de alimentos es violencia económica, gente. Y encima ya lo decía el 2009, mirá qué bruto que fui, ya en el 2009, 2010, desde el 20 de junio del 2010, con el decreto reglamentario 2011 del 2010, que comenta, el inciso C del artículo 5, cuando habla de violencia económica, habla que la negación de alimentos es violencia. Negar los elementos indispensables para llevar a cabo una vida digna. Yo amo mis libros de alimentos. Yo tengo el libro de Vocer de Alimentos Verde Astrea, que me costó un ojo en la cara y la mitad al otro. Tengo hermosos libros, pero esos libros no traían la cuestión de género, porque la traemos nosotros, cada uno de ustedes que se capacita y nos capacitamos. De esa manera no es una flor para nosotros, al contrario, es un trajín constante. Ustedes saben que si yo mañana me pongo una panadería, el año que viene lejana me puede convocar para llevar las facturas al encuentro, pero no para dar charla de violencia, porque ha cambiado todo. Entonces, ahí Aldana se emocionó preguntando, ahora contestamos. Entonces, más allá del tipo de violencia, vamos a avanzar un poco a los temas. Ahora contestamos a Aldana y si queda algo pendiente después la seguimos. Dijimos denuncia acompañantes, viene el tema de las medidas. Que ya ninguna, y ahí les pido a ustedes que hagan su rol también de responsabilidad, ninguno puede decir que las medidas cautelares en violencia familiar son iguales a las demás. Ustedes saben una cosa, les voy dando un dato que no lo sabemos, no lo saben muchos. Saben que las medidas de protección, uno de los parámetros que toma la autoridad judicial es la vulnerabilidad. Ya el artículo 9 de la Convención Melendo-Pará dice que para tomar una medida de protección se va a tomar en cuenta la vulnerabilidad de la persona. Esto es totalmente distinto a cualquier medida, porque si hay un secuestro de un bien o un embargo, ¿no? En cualquier proceso X, nadie va a dar la vulnerabilidad o no, que soy mujer, que tengo HIV, que tengo esto, que tengo aquello, nadie lo va a ver. Entonces, el medidor de la vulnerabilidad es un ejemplo claro que las medidas de protección son diferentes. Otra de las cuestiones, la medida de protección se enmarca en un proceso urgente. O sea, que lo que se tome no es para mañana, pasado mañana, es para ahora. Por eso la urgencia en la decisión, si está enmarcado dentro de un proceso urgente. Puesto que la medida cautelar es un mecanismo procesal que se ha creado para de alguna manera servir como atajo jurídico a la realización de un proceso que implique diferentes etapas y diferentes actividades de consecución en el procedimiento. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que las medidas de protección, ahí lo veo Hernán, las medidas de protección son totalmente diferentes. Y para seguir embarrando la cancha y que sigan insistiendo, estudiando, cuando uno empieza a estudiar todas las medidas de protección, se nos cae toda la estantería de lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque la prohibición de acercamiento, que tanto la conocemos, también fue cambiando. ¿En qué? La prohibición de acercamiento hace más o menos
20 años, un poco más, era hacia el lugar de trabajo, el lugar de estudio y la casa. Ahora se habla de lugares de habitual concurrencia o no. Ahora la medida de prohibición de acercamiento es muchísimo más laxa, flexible, más protectiva, más protectora. Y de esa manera uno va tratando de, a su patrocinada, parte patrocinada, le va dando herramientas para decir, no, la medida la voy a pedir más, porque el chico no va a un club todas las semanas, porque yo tengo que ir al supermercado a comprar a 10 cuadras de acá. Entonces, esto también se va ampliando. Estamos hablando de criterios generales de medidas. La prohibición de contacto, ahí más o menos lo que decía Juan Carlos me ayudó para darle dinamismo a lo que quiero decir. La prohibición de contacto, fíjense, la ley del 2009. Cada uno de nosotros saben cuándo se creó WhatsApp. En Canadá, en el 2010. O sea que cuando la 26485 surge, WhatsApp no había. O sea que si yo ahora a Mara le quiero mandar un WhatsApp mientras doy charla diciendo te voy a matar a vos y al señor del termo de atrás, entonces ahí mismo yo la estoy amenazando. No gasté un peso, gasté segundos de mi vida y la amenacé, y ahí me quiere amenazar también al señor, parece. Pero bueno, o sea que a lo que apunto es que la medida en sí va cambiando, es apasionante. Hay fallos, bueno, Juan Carlos lo debe saber, fallos de prohibición de contacto de Río Negro. El fallo TAE de Formosa del 2017 fue pionero en violencia, hablar de violencia y prohibición de contacto. Y cuando hablamos de exclusión del hogar también ha cambiado muchas cosas, porque más allá del concepto típico, tuve que huir de la vivienda por violencia, por eso quiero que lo excluyan, hay nuevos criterios que van cambiando. Y esos criterios que van cambiando van acompañados de esa perspectiva de género, ¿sí? Que uno tiene que ir sincerarla, tiene que plasmarla. Y bueno, dentro de las medidas, también hay una pregunta que me hacen mucho, es el tema de las medidas, por ejemplo, la medida de fijación de una cuota de alimento provisorio. Entonces, cuando uno pide alimentos provisorios, salta una resolución que diga, atento a lo acotado de la materia, recurra por la vía que corresponde. Entonces yo cuando yo saqué un artículo en Hammurabi sobre alimentos provisorios y violencia, buscalo Mara que si está por ahí, que explica que la medida de alimentos provisoria ya estaba en la 12.569, se modificó con la 14.509, el artículo 7, está como medida independiente la medida de alimentos provisorios, inserta en el procedimiento de violencia familiar. Yo no estoy discutiendo una medida cautelar general de fijación de cuota de alimentos provisorios, ni estoy discutiendo un proceso de familia definitivo de alimentos. Lo que yo estoy diciendo es que en contexto de violencia, estoy solicitando una medida de fijación de una cuota de alimentos provisorios que si viene de menor cuantía, la medida está expresada. Es anexo a la petición. Es anexo a la petición de protección contra la violencia. ¿Por qué? Ahí está la vuelta a la rosca. Porque la violencia económica también es un tipo de violencia. Y acá me estaría negando los alimentos. Y aclarar otra cosa más, que voy a aclarar esto porque también me lo preguntan, porque después yo de acá me tengo que ir a la guardia, hoy trabajo, y ayer trabajé, por eso estaba con la conexión y no conexión, andaba de acá para allá corriendo. Diego, ¿para pedir alimentos provisorios es necesario que haya violencia económica? No. Puede ser que con Mara estábamos muy bien, teníamos un hijo, no estábamos tan bien porque le destrocé la cara, la insulté, la escupí, me sale una resolución prohibiéndome el acercamiento a Mara, la exclusión del hogar y una cuota de alimentos provisorios. Si el hombre dice, sí, pero yo nunca ejercí violencia económica, la cuota de alimentos provisorios se da con la finalidad de solventar las necesidades alimentarias en este contexto. En este contexto. Esto lo tengo que gritar 1000 veces, porque no estamos discutiendo un proceso de familia de fondo. No estoy discutiendo la fijación de una cuota alimentaria con carácter definitiva. ¿Sí? O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. No es que los estoy retando a ustedes, porque yo suelo dar la charla muy con coraje, pero no es que los estoy retando a ustedes. Como me decía un amigo que escucha a veces las charlas, me dice, vos estás retando a la gente, se te va a caer todo el público. Pero no, es que si uno interpreta de la mejor manera las medidas, acerca todo lo necesario, la autoridad judicial lo empieza a contemplar de otra manera. El tema de medida de protección me lleva a hablar de otra. Modificación de una medida o prórroga de una medida. Voy a diferenciar. Si el escenario actual de violencia
ha cambiado en comparación al escenario en el cual yo la había denunciado. Ha cambiado, ha variado sustancialmente, con el riesgo de que si no se modifica la medida, podría perjudicar seriamente la integridad psicofísica, económica y o patrimonial de las personas. Ahí podría pedir una modificación de una medida. La prórroga de la medida se da cuando el plazo se está por vencer. Y cuando se está por vencer y el riesgo sigue vigente, hay hechos nuevos de violencia posteriores, o las propias profesionales que atienden no ven que exista herramientas o empoderamiento necesario para continuar la vida sin medida, entonces daría lugar a la prórroga o extensión de la medida. Y ahí viene la pregunta que me hacen todos siempre en voz baja, como con miedo, porque tienen miedo por ahí de que yo les diga cualquier cosa. Digo, ¿cuándo termina el procedimiento de violencia? ¿Cuándo termina el procedimiento de violencia? Y ahí tenemos que hacer un ensamble entre cuestiones procesales y propia la temática. El procedimiento de violencia puede terminar de modo normal con el desistimiento, típico de la tercera fase de violencia. Él me dijo que va a cambiar, me trajo asado, bueno, yo por asado también agarro viaje, pero bueno, me trajo asado, me permitió cambiar, me trajo bombones. Bueno, listo. Voy a levantar la denuncia en el CD civil, ya está, no voy a hacer nada. Me cita la abogada Noelia Rodríguez. No, doctora, no. Toma mate tranquila porque no puedo ir. No. Me cita el doctor Juan Carlos Cartato. No, tampoco. La psicóloga que habían aportado. No, estoy re bien, al contrario. Le digo más, doctora Noelia. Estoy embarazada. Noelia. No dice nada. Estoy embarazada de él. Así que seguro que va a cambiar con un bebé. Esto no, es trágico, no cambia, es una cuestión cíclica. Entonces el desistimiento suele ser un modo normal. Por otro lado, no busquemos una sentencia firme que diga se atribuye la culpabilidad al señor X de violencia. Esto es una cuestión penal, de una investigación, de responsabilidad penal y otra cosa. Lo que yo estoy diciendo es que el procedimiento de violencia termina cuando el riesgo cesa. Y el riesgo cesa cuando informado por los profesionales intervinientes de diferentes disciplinas. Es un concepto propio de la temática. ¿Qué sentido tiene que tenga todas las carpetitas ordenaditas, todo prolijito, todo limpio, que diga claramente que se terminó el procedimiento, cuando a la vuelta de la esquina la persona seguía estando en riesgo y de esta manera es violentada físicamente o psicológicamente? Es como la ficción que ustedes piensan, no, yo ya me divorcié, doctora, ya está, no me va a molestar más, no va a ejercer violencia. Como estamos divorciados, está inscrito el divorcio, ya está. Esto no es así. La violencia trasciende lo que el derecho puede dar. Ahí la vi a la doctora Fraile, un beso grande a la doctora Fraile, que es una institución de la doctora Fraile también para los colegas y todo. Por otro lado, esto que explicaba, modificación, de prórroga y el finalización del procedimiento de violencia, tiene relación con otro tema, el seguimiento. ¿De quién depende el seguimiento de una medida? Y yo acá me voy a poner totalmente incorrecto. Me voy a decir que no solo depende de la labor institucional, también depende del trabajo que realice la parte en el procedimiento, ¿no? La parte actora tiene que estar fortalecida, tiene que conocer el procedimiento, yo no la puedo revictimizar. Tiene que, de alguna manera, cada uno tiene su grado de responsabilidad. Obviamente que el seguimiento corresponde a nivel institucional, a nivel policial, a nivel de los centros de atención, a nivel judicial. Este seguimiento es a los efectos de verificar que la situación de riesgo ha cesado o ha mermado, ha disminuido, y esto implica que hay que seguir trabajando por ahí con otro color. Y de esa manera, bueno, ese seguimiento de las medidas, ¿sí? Otro de los temas que hablé también es el tema que quería resaltar, es el tema de la mediación. Voy a aprovechar también como instituto procesal. Ustedes saben que la mediación es un ejemplo claro de por qué el procedimiento de violencia familiar es distinto a los demás. Si hablamos de mediación, sabemos que es un método alternativo para resolver un conflicto en la cual, antes de llegar a la instancia judicial, las partes establecen estrategias composicionales a los fines de dilucidar el conflicto extrajuicio. Pero cuando hablamos de mediación en el derecho de familia, para muchos y muchas es alabada porque permite componer la conflictiva familiar que se da en cuestiones atinentes a alimentos, por ejemplo, y de esa manera se permite acercar a las partes sin llegar a una instancia judicial. Pero en violencia familiar, saben que, más allá de que está prohibido expresamente, la ley lo prohíbe,
la 26.485, artículo 28, último párrafo, lo prohíbe, ese artículo es procesal, por ende me tengo que remitir a la 14.509 que incorpora los institutos procesales. La prohibición se entiende de esta manera. Generalmente se dice que las partes se encuentran notoriamente en una situación desigual de poder, indubitable de poder, que le imposibilitaría llevar a un marco de negociación. Y esto es, saquémoslo del derecho, poner en una mesa a una denunciante de violencia y a un denunciado, por lo menos, tiene una arista particular a poner a cualquier parte en una mediación. Eso por lo menos tenemos que decir. Por más que uno diga, pero Diego, hay una postura que admite la mediación en violencia. Sabemos que hay casos de notoriedad, de casos públicos, que no han llevado buen puerto llegar a un acuerdo patrimonial en un contexto de violencia. Estamos hablando que han culminado en femicidios, e incluso del escribano que ha citado a la parte para un acuerdo de bienes. O sea que yo, si estoy en un incidente de calificación de bienes, pero hay un contexto de violencia, yo no puedo calificar libremente, con toda la voluntad, un bien, sabiendo de que hace un mes me quisieron tirar por las escaleras, o me quiso ahorcar, o me quiso tirar por el ascensor, con el ascensor abierto y con todo lo demás. O sea que tengamos en cuenta eso también. Sí, claro, ese caso. Quiero dejar un espacio también para las preguntas lo más amplio posible y agradecer también el espacio. Esto fue solo un punteo procesal para que tengamos para debatir, y querría dejar lugar a las preguntas. Creo que había una que había hecho Aldana. Voy a arrancar con esa y ustedes preparen las preguntas como quieran. Alejandra, ¿me querés ayudar a leer las preguntas? Sí, Diego, sí. Antes de empezar con las preguntas, quiero agradecer la presencia de la doctora Julia Rutigliano, que es jueza en lo correccional número 3 de acá del Departamento Judicial de Quilmes, que como estoy haciendo la grabación, no veo a todos, solamente veo al disertante, así que les pido disculpas. También el doctor Carretero, un amigo del foro, que está presente también, y bueno, Amara Granja, que está presente, y Florencia Pécora, que anda por ahí también. Así que agradecidos y disculpados por no haberlos mencionado. Ahora sí, leemos las preguntas, Diego. Menos mal, me tenés que avisar antes que hay una jueza penal para no sacarles el cuero a la gente penal. No metiste la pata, estuviste muy correcto, por eso no dije nada. Si no te hubiera parado antes. No más que me cuidé que estaba fuera. Acá hay una pregunta. Aldana, creo que hay una. Sí, antes había otra, de Natalia, que preguntaba, doctor, ¿cómo se implementa esta figura? Me imagino que está hablando del acompañante en la práctica. ¿Se lo debe mencionar en una denuncia o en el escrito de ampliación de denuncia? Por supuesto. Si la propia parte nombra a la figura, el acompañante, me está acompañando mi prima Valeria Fernández, y que bueno, DNI tal, de 27 años, estoy inventando, la podemos presentar, no hay ningún impedimento. Si el propio artículo habilita la figura del acompañante, igual le tenemos que agregar que Valeria no es parte en el procedimiento, sino que va a acompañar en el procedimiento, que no es poca cosa. Sí, Aldana pregunta, ¿se puede presentar testigos en un escrito y otras pruebas, por ejemplo, audios o mensajes de WhatsApp? El tema es este, Aldana, que el procedimiento raso de violencia familiar es un procedimiento cautelar, no requiere producción de prueba, no requiere ningún tipo de producción de prueba. La denuncia de violencia va acompañada con la resolución concediendo la medida de protección, ¿no? O sea que el trabajo fuerte está en la denuncia de violencia, en lo que se denuncia, que judicialmente se va a traducir en una medida de protección o no. Y el plazo incide también en lo que se denuncia. Yo dejaría la cuestión de pruebas si se hace un daño y perjuicio derivado de una situación de violencia, que también es un tema interesante a tratar, el tema daños y perjuicios derivados de situación de violencia, o lo dejaría también en la faz penal, que puede ser que pidan algún tipo de producción de prueba para plantear a ver si existe o no la comisión de algún delito. Genial. Aldana pregunta si tiene la restricción vigente, pero sigue el hostigamiento, los insultos, violencia psicológica a la víctima, dice. Incorporar ese hecho nuevo de violencia posterior a la medida vigente.
El incumplimiento de la medida también es un motivo futuro para prorrogar la medida. El incumplimiento de la medida, recordemos que también expone a una mayor gravedad a la persona denunciante, porque es una transgresión a la institución judicial que realiza el denunciado. Ahora ni el juez ni la policía me va a parar. Eso que dice en sí también es un indicador de riesgo de que esta situación se pueda agravar y que la persona está más expuesta. Por eso es importante denunciar el incumplimiento de la medida y eventualmente pedir la prórroga para extender el plazo. María de los Milagros pregunta, ¿cómo se debe hacer, doctor, si hay violencia psicológica? ¿Hay que hacer una denuncia o una exposición? En realidad, la violencia psicológica tiene su entidad autónoma, tiene su peso independiente. Ahora hay que hacer una denuncia como corresponde. La situación de violencia psicológica, si uno lee el artículo 5 de la 26485, cuando habla de violencia psicológica, hay cantidad de conductas que incluyen la violencia psicológica. Desde aislamiento, desde amenaza, desde acoso, desde deshonra, desde vigilancia constante, limitar la libertad de circulación. Hay mucho para trabajar en violencia psicológica. No nos quedemos, me sentí mal, entonces eso lo denuncio. ¿Por qué te sentiste mal? ¿Qué te dijo? ¿Cuándo te lo dijo? ¿Dónde te lo dijo? ¿Qué había pasado? Enmarquemos siempre las peticiones. Bueno, la doctora Rutiliano dijo que la exposición era muy dinámica y te felicitaba, así que como te paso el chivo para que te quedes tranquilo que la jueza correccional está de acuerdo con lo que decís. Después Eduardo pregunta, ¿qué puede hacer el denunciado? ¿Qué puede solicitar? Yo trabajé, antes de trabajar a donde estoy trabajando, los primeros casos, tuve un caso de Ranela, el caso era de Ranela, el señor, el denunciado. Primero tener una entrevista clara, muy clara con el denunciado, lo que significa un procedimiento de violencia y que en realidad él no es culpabilizado en sentido procesal de algo, sino que se obtiene una medida para proteger a la parte denunciante. Como las películas que dicen siempre, los que están presos son todos inocentes. En realidad, yo no estoy hablando de destruir la confianza de nuestro denunciado. Si lo que estoy hablando es que al denunciado le decimos, nosotros tenemos que acreditar que no hay riesgo alguno. Tener de alguna manera, si hay una prohibición de acercamiento, no te acerques, por más que vos decís que no hay riesgo alguno. Cumplamos con la medida, si es necesario, muchas veces se cita al denunciado, nos presentamos a la situación, explicamos la situación, pero muchas veces pasa, y me ha pasado que si el denunciado explica, sí, pero ella ahora la plata que le doy se la está gastando en el macho que tiene, sí, pero alguna manera, sí, bueno, vas a ver, no le voy a pegar a ella porque me denuncia, pero le voy a agarrar al macho y le voy a romper todos los dientes. Esto en sí es violencia. Y eso también nosotros como abogados de boda tenemos que acercar toda la posición. Y siempre decir lo mismo, nosotros tenemos que probar que el riesgo es cesado. Si te cita, si hay que empezar un tratamiento de psicoeducativo necesario para acreditar, lo empezaremos. Pero ha pasado, lo sé porque yo tengo mucha gente que trabaja en temas de masculinidades, ha pasado que los propios denunciados en violencia en los grupos psicoeducativos ejercen violencia con el personal que les da los talleres, gente. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué estamos hablando? Si yo soy abogada o yo soy abogado de este señor, lo que voy a hacer, no me voy a tirar con la institución, me voy a tirar qué está pasando. Estamos tratando de verificar de que todo esto esté en buen puerto, de que la violencia haya cesado, de que no haya ningún riesgo. Si la violencia se va haciendo en escalada, mayor o menor grado, esto no va a terminar más. O sea que no es como dijo una señora, no hay problema, yo lo controlo, no se preocupe, doctor, porque él está yendo a un pastor y el pastor lo aconseja. No, más allá de no desmerecerlo del pastor, lo que estoy diciendo es que el hombre necesita un tratamiento psicoterapéutico para ponerle fin a desaprender esa conducta violenta. No lo estoy demonizando, pero muchas veces el propio señor no se da cuenta de eso. Yo antes tomaba mucho, ahora no. Tomaba mucho alcohol, tomaba taxi por todo. Y hablar con un taxista de violencia es un libro específico de ejemplos de todo lo que quiero decir. Es terrible lo que plantea, lo que se van planteando, lo que escucho cuando uno... Entonces eso a uno le sirve como insumo, ¿no? Y acá viene el tema de masculinidades, ¿no? De la importancia de los grupos psicoeducativos, la importancia del rol del hombre también en la familia, la importancia de descubrir eso de la cuestión del patriarcado, diferenciarlo de la actitud del hombre en la sociedad. Bueno, eso también es un lindo tema para abordar.
Sí, genial. Bueno, después hay agradecimientos y también, bueno, acá el doctor Carretero dice que sos un capo, como siempre. Después dice Ana que es un placer escucharte, y después está hablando Silvana de que es necesario que se implementen los talleres de masculinidades, es una herramienta más. Todos los demás son agradecimientos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para el doctor, si no, lo liberamos, que tiene otra actividad que hacer. Así que 12 horas, una actividad de 12 horas tengo. más o menos 12 horas no te va a llevar nada. No me lleva nada. Acá hay una cuestión que también se está viendo, y te digo esto como último aporte, que es las denuncias no solo a hombres, sino entre mujeres, las nuevas parejas de los ex, las suegras, antes era solamente denuncia al hombre, y ahora se está ampliando como el espectro de denuncia, ¿no? Sí, lo que sí que acá podemos, lo que yo hablé no quita que no pueda darse una multiplicidad de situaciones de violencia familiar entre hermanas, entre cuñadas, suegra y nuera, hay violencia entre primas, violencia familiar, incluso física. Es la violencia, claro, Silvana, la doctora Leone, violencia intrafamiliar pura, esto no lo quita. Lo que sí hay que empezar a separar la violencia intrafamiliar en un conflicto puntual, porque se están peleando dos hermanas por un terreno, que es una violencia crónica que se va dando, por ejemplo, a lo largo de varios años, en la cual fui maltratada por mi hermana, fui de alguna manera incluso abusada sexualmente por ella, de chica, y ahora de alguna manera me está hostigando, me está maltratando, me quiere hacer esto con el terreno. O sea que hay que trabajar el caso puntual sin desmerecerlo. Y hablando de violencia entre mujeres, podemos hablar de violencia entre una pareja de mujeres, violencia entre pareja de hombres. No, siempre que haya una condición humana también hay una pasible situación de violencia, se puede dar, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Ahí está, la doctora Fraile quiere hablar. Sí, le habilito el micrófono. Eduardo pregunta si le conviene que se presente el denunciado en el expediente planteando su postura. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si estamos hablando de que en el procedimiento de violencia no hay una sentencia firme que a mí, denunciado, me haya declarado la culpabilidad, yo me presento en el expediente de violencia, pero ¿sabe lo que hay que trabajar, colega? ¿De qué manera se presenta su parte en el procedimiento? ¿De qué manera y con qué sentido, con qué impronta? Porque lo sabemos, si yo defiendo a un denunciado, ejemplo, un alimento, si el denunciado es totalmente obstaculizador, pone trabas en todo, por supuesto que la inconducta procesal de él va a incidir en las actuaciones posteriores que se realicen en el expediente. O sea que no hay problema presentarse, de manera de que uno se presenta, de qué forma uno se presenta. Genial, Diego. No tengo más preguntas para vos, así que le voy a dar la palabra a la doctora Mirta Fraile, que pueda habilitar su micrófono para que comencemos a despedirnos de los colegas. Hoy, entre los que estuvieron ingresando en todo este momento, estaba casi hora y media que estuviste disertando, pasaron 100 colegas, así que genial, un verdadero éxito la jornada, así que le doy la palabra a la doctora Fraile para que comencemos con los saludos de despedida. Gracias, Ale. Bueno, mira, Diego, pedí el micrófono porque escuché que te tenías que ir y la verdad que quería felicitarte por la excelente exposición y quería darte las gracias porque la verdad que me emocionó muchísimo el recuerdo que tuviste cuando empezaste a hablar para nuestra querida Asociación de Abogados. Orgullosos de haber logrado que te sintieras contenido como muchos colegas, orgullosos de que hayas participado de nuestros cursos y orgullosos también de las medialunas grandes que me encantaban esas medialunas, Mirta, por favor. La verdad que me llenó de satisfacción y ahí es donde uno siente que todo el esfuerzo que hace vale la pena y que sirve para que todos seamos cada día mejores abogados. Con vos, la verdad que los resultados han sido maravillosos. Excelente tu exposición, te felicito una y mil veces, seguí así, un orgullo que hayas participado en tus comienzos de nuestra querida institución.
Aprovecho entonces también para invitarte a vos y a todos el 3 de junio, donde nuestra joven institución cumple 17 años. Ahí vendrá la doctora Marisa Graham, obviamente por este medio, porque no nos puede visitar personalmente, que es la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, y la verdad que va a ser un honor y un orgullo tenerla con nosotros para festejar nuestros 17 años. Y por supuesto que contar con vos sería un orgullo también muy grande. Así que muchas gracias a todos y de nuevo, Diego, gracias por el recuerdo. Muchas gracias. Y gracias a todos los colegas que nos acompañaron. Muchas gracias, Mirta. La verdad que yo la remé mucho para insertarme profesionalmente, así que estoy muy orgulloso de haber participado en la asociación. Ahí a Romina Amarilla está diciendo que yo fui profe también de sucesiones en la UBA. Tengo mi recorrido y la verdad que me emociona, no me enaltece desde el punto de vista académico, sino que me emociona porque luché mucho para capacitarme y bueno, la asociación fue un puente también para mí. Recuerdo el Colegio Abogado Quilmes que la primera ponencia la presenté en un congreso quilmeño de Derecho Laboral, era sobre trabajo doméstico y derechos humanos, nos daban un CD, me acuerdo, nos daban a todos un CD y por eso me emociono cada vez que yo voy a dar alguna actividad para el Colegio Abogado Quilmes, para la Asociación de Abogados de Berazategui, el Círculo de Varela y para el Foro de Solano. Por eso me emociono, porque bueno, voy a varios lugares, estoy en todos los lugares dando charlas, pero siempre mi corazón tiene eso, ¿no? De hecho, mi mamá vive cerca de la Rotonda de Alpargatas, ahí en Berazategui, y voy todos los fines de semana a verla y me emociona realmente. Muchas gracias, Mirta. Muchísimas gracias, Diego, compartimos tu emoción. Genial. Roberto, te escuchamos en la despedida para los Diego, 1.000.000 de gracias por volcarnos todo el esfuerzo y el sacrificio que le has dedicado a esta temática y que estás a la vanguardia, como decía hoy, y todos los días estás a la orden de lo nuevo y a veces haciendo derecho comparado y volcándonos ese derecho comparado con otros países y traerlos a nosotros, los colegas, para brindar no solo las ideas nuevas sino que vienen, sino cómo tenemos que manejarnos y cómo tenemos que abordar ciertas temáticas que por ahí los abogados en la carrera no nos han preparado, sobre todo aquellos que hace más de 20 años que hemos salido de la facultad. Te agradezco, te felicito, te exhorto a que sigas adelante, porque el trabajo y el sacrificio que le estás poniendo se ve reflejado en todo. Así que no tengo más palabras de agradecimiento, felicitar a las 3 instituciones por estas jornadas académicas. Espero que pronto podamos hacer una tercera y una cuarta jornada. Así que en nombre de la Comisión del Círculo de Abogados de Florencio Varela les agradezco a todos y bueno, de mi parte te dejo en libertad porque sé que tenés que trabajar. Que termines bien la jornada del día de hoy, querido Diego. Muchas gracias, Roberto. Recuerdo también cuando fuimos allá al foro, al Círculo de Abogados de Varela, que estuvimos ahí, que hacía un frío bárbaro y también la pasamos muy lindo ahí. Y también recuerdo cuando fui al foro a escuchar también cosas en Solano. Y siempre, yo también los exhorto a que sigan armando esa comunidad de instituciones que hacen que sea una sola. Y de mi parte siempre presente, por ahí no puedo estar asistiendo a las actividades porque tengo también mis actividades y ando con el observatorio y con cosas que voy coordinando, pero estoy muy feliz, realmente muy feliz de que me hayan invitado y es la primera vez que me invita la gente del foro, así que gracias, Alejandro. Gracias, Diego. Ahora le paso la palabra a la doctora Messina para que salude a los colegas de parte del Colegio de Abogados de Quilmes. Bueno, la verdad que una maravilla escucharte, Diego, y escucharte también porque tu recorrido ha sido sumamente emocionante, porque es un tipo muy joven que todo lo que vos nos transmitís se nota que lo haces y que lo has hecho pateando la calle, como muchos de nosotros seguramente, y desde muy chico. Quilmes es un hermoso departamento judicial. Acá todos los que estamos, o sea, digamos, algunos con mucha más experiencia por el paso de los años, muchos de los que están acá, como Mirta, que han luchado para la creación del departamento judicial y luego después para cada una de las asociaciones para representar
lo que nosotros hicimos con mucha fuerza entre todos, o lo que logramos, que fue la descentralización, y por eso estamos hoy todos representados. La verdad que los que somos de Quilmes, Varela y Berazategui, de este departamento judicial, por supuesto de Solano, de la Florida, de cada rincón de nuestros diferentes partidos, tenemos como un valor agregado de un sentimiento de identidad y de pertenencia que se vio en todo tu relato. Entonces, todo lo que vos contabas de la sucesión de cuestiones procesales, de las cuestiones de violencia, nos remontan a lo que cada uno le toca lidiar cada día. Y estas herramientas que vos nos diste, nos ayudaste, nos abriste la cabeza como para encarar mejor este flagelo, la verdad que fue sumamente de un aporte invalorable. Es la primera vez que estás en el foro, pero no es la primera vez que estás en nuestra institución o en nuestras instituciones, así que desde ya un agradecimiento eterno, porque no te olvidás nunca de tus raíces y de tus orígenes. Y bueno, y agradecerle enormemente a todos los que están acá, los que se quedaron, y a Roberto, a Mirta, a Ale, a Flor, a Jime, y a todas las comisiones directivas de cada una de las instituciones que han tomado este tema. Así que gracias a todos y a todas. La verdad que fue una hermosa charla, Diego. Hermosa, en serio. Jurídica, pero jurídicamente hermosa. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Quiero agradecer por último, en nombre de la Comisión Directiva del Foro de Abogados, a Diego, que aceptó estar presente en esta jornada, a ustedes, al Colegio de Abogados de Quilmes, a la Asociación de Berazategui y al Círculo de Varela, que siempre nos apoyan y bueno, nos permiten también trabajar con ustedes. Para nosotros, que somos los más nuevos en este departamento judicial, es un honor estar con ustedes. Quiero agradecer, hablando de raíces, hay una colega de Corrientes, así que le quiero agradecer su presencia también, a la doctora Julia Rutigliano, que también estuvo participando de esta jornada, que también participó de jornadas del foro, al doctor Carretero, que estuvo presente también hoy. No la vi a Jimena, pero a Jimena Cardoso también, que es la vicepresidente del Círculo, me parece que andaba por ahí también. Si me olvido de alguien, pido disculpas, pero con la grabación no puedo verlos a todos, así que les mando un saludo, les agradecemos, como dijo Mirta, vamos a estar festejando los 17 años de la Asociación de Berazategui el 3 de agosto, con tremenda disertante también, así que los invitamos a todos y les mando un abrazo de parte del foro y hasta la próxima. Gracias a todos, gracias Diego por estar, excelente como siempre. Muchas gracias, muchísimas gracias a los colegas que siguen y van siguiendo las actividades y bueno, me van aguantando, lo más importante. Muchas gracias, muy amable. Antes de terminar, están preguntando dónde pueden encontrar esto. Cuando termine la charla, la vamos a subir al canal de YouTube del Foro de Abogados, así que después de eso también se lo pasamos a Diego para que pasen los colegas que vinieron acompañándolo a él. Así que un saludo a todos, gracias, hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias, muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, Florencia. Chao, gracias. Chao.